Fue un empate de 3 entre un herbívoro gigante, un grupo de raptores y un T-Rex. Ahora, la evidencia forense, incluidos restos momificados increíblemente extraños, llevaron a los investigadores a descubrir una batalla prehistórica alucinante. Son los primeros luchadores de la Tierra, los depredadores por excelencia. Nuevos hallazgos en sitios forenses le dan vida al arte prehistórico de la guerra. ...1997... Un rancho en el noreste de Dakota del Sur. Un cazador de fósiles está en una excavación de rutina, cuando de pronto ve los restos de un dinosaurio grande que sobresale a un lado en una colina. Para identificar los huesos, los paleontólogos ahora se basan en la experiencia y el conocimiento preciso de otras especies de dinosaurios que han sido encontrados en la misma área. Normalmente cuando encuentras dinosaurios, tienes una idea bastante buena en cuanto a lo que vas a encontrar. Si te encuentras en el Cretácico superior, tienes bastante oportunidad de encontrar como un dinosaurio ornitorrinco, o triceratops, o un tiranosaurio, así que tienes una idea de qué tipo de personajes podrías encontrar. Pero con mucha frecuencia no es sino hasta que excavas, de hecho, una serie de huesos que realmente puedes empezar a saber qué tipo de dinosaurio tienes. Si encuentro que sea un fragmento de diente con edentaduras en él de un dinosaurio carnívoro, con frecuencia puedo decirte exactamente a qué tipo de carnívoro pertenece. No necesito todo el diente para decirte qué es. Puedo decirlo por el tamaño, puedo decirlo por la forma de las edentaduras y así sucesivamente. Los paleontólogos descubrieron más del esqueleto. Y luego lo compararon con los huesos de otros dinosaurios encontrados en las cercanías. Se dieron cuenta que estaban viendo un monstruo. Era un dinosaurio ornitorrinco, el edmontosaurio. Estos dinosaurios tenían más de 12 metros de largo, unos 4 metros desde las patas hasta las caderas, y pesaba cerca de 4 toneladas, casi el tamaño de un furgón de ferrocarril. Estos son dinosaurios realmente grandes con colas inmensas, pero el diseño de sus cuerpos está perfectamente balanceado para que su centro de gravedad se encuentre directamente sobre sus caderas. Esto le permite que crezcan muy grandes, pero siguen siendo bastante ágiles. Lo que hace que estos dinosaurios ornitorrincos se vean tan divertidos es ese cráneo realmente atemorizante. La característica que le otorgó su nombre, ornitorrinco, era la nariz alargada y el pico chato. Una de las características más impactantes del dinosaurio era que en su boca albergaba más de 1000 dientes. Y como los tiburones modernos, perdía y le crecían dientes nuevos a lo largo de sus vidas. Tenía un grupo de 1300 dientes en su mandíbula en ese momento que seguían creciendo, creciendo y creciendo. Trituraban su comida, comían. De hecho, encontramos contenidos de comida en el estómago en algunos de estos animales, lo que demuestra que comían secoyas y otras plantas que se encontraron en la región. La habilidad de mascar plantas le permitió al edmontosaurio pulular por gran parte de la Tierra prehistórica. Los encontramos preservados en las tierras altas, también en las partes más pantanosas y en las colinas, los pies de las colinas de las primeras montañas rocosas. Los encontramos en los valles con arroyos, los encontramos en ambientes pantanosos, e incluso encontramos los ornitorrincos que vivieron a todo lo largo de las costas, así que algunos de ellos vivieron en las costas. Así que un ornitorrinco como el edmontosaurio, de hecho en varios tipos de ambientes diferentes, funcionan muy bien en los bosques, en las corrientes, en los pantanos. Mientras consiguieran algunas plantas para comer, un ornitorrinco sería feliz. Es su capacidad de comer las plantas duras del Cretácico superior lo que le permitió al edmontosaurio competir y a la larga reemplazar a los primeros dinosaurios como el tenontosaurio, y también les permitía crecer 12 metros de longitud y tener la suficiente altura para mirar por las ventanas de más arriba de una casa de 2 pisos. El edmontosaurio era uno de los herbívoros más grandes en Norteamérica.
Su tamaño grande también ayudó a protegerse de los depredadores malignos. Una vez que estos dinosaurios llegaron a la adultez, su tamaño los hacía que no fueran un blanco fácil de ataque. Los jóvenes y subadultos, por otra parte, estaban en peligro constante, en especial los subadultos masculinos. Una vez que ellos llegaban a cierta edad, creo que eran sacados del rebaño y enviados a que estuvieran solos para que maduraran y crearan sus propios rebaños. Debido a la falta de coraza y de armas evidentes, a primera vista este dinosaurio parecía una presa fácil. Pero cuando los investigadores inspeccionaron el diseño del esqueleto, encontraron que para nada eran indefensos. Un edmontosaurio adulto es más grande que un rinoceronte, tan grande como un elefante indio, así que ese es un pedazo grande de carne. Si es tan grande, puedes defenderte a ti mismo al solo doblar su cola, al patear con sus piernas e incluso al destrozarlo con ese pico alargado. Si es un edmontosaurio y está bajo ataque, lo primero que quiere hacer es escapar. Aunque es un animal bastante grande, era todavía relativamente rápido, pero si no podía correr más rápido que su atacante, entonces usaba su gran cola. Podía balancearla como un bate de béisbol de gran tamaño y aplastar a su oponente si lograba pegarle. Hoy en día hay un lazo evidente que les da perspectiva a los científicos del comportamiento prehistórico. Es el instinto animal, el cual no ha cambiado a través de miles de generaciones. El edmontosaurio era una especie de ñu de las praderas del Cretácico. De hecho, era más grande que un ñu, pero en términos de las comunidades de dinosaurios estaría en ese rango aproximado de tamaño. La realidad es que probablemente tenía un par de estrategias diferentes para lidiar con los depredadores, una de las cuales es por sus componentes sensoriales. Ellos realmente tenían un buen sentido del oído, un buen sentido de la visión. Ellos podían sentir a los depredadores y evitarlos antes de que se acercaran lo suficiente para causar cualquier daño. Otra estrategia que virtualmente todos los animales tienen hoy es contar con muchos sistemas sensoriales que funcionan al mismo tiempo. En otras palabras, vivían en grupos, vivían en rebaños, por lo tanto la idea de detección de presa se mejoró al vivir en grupos. La evidencia fósil encontrada en sitios a todo lo largo de Norteamérica sugirió que estos dinosaurios viajaban en rebaños. Vivían en rebaños muy grandes, quizás tan grande como 10 a 20.000 individuos en un rebaño. Es evidente que tenían que migrar. No había forma de mantener grandes rebaños como esos sin que se movieran por allí, porque diezmaban el follaje por donde pasaban. Pero los restos en el sitio solo mostraron un ornitorrinco. ¿Por qué no había allí un rebaño? Debido a que este esqueleto de ornitorrinco fue encontrado solo, es fácil creer que fue separado del rebaño o estaba solo cuando fue atacado. No hay evidencia que ningún otro ornitorrinco estuviera con él. Cuando se alimentaban, estos dinosaurios se ponían en 4 patas. Pero había una característica asombrosa en la forma en que se movían. Cuando tenían que hacerlo, los ornitorrincos tenían una adaptación especial. Caminaban en 2 patas. Sabemos al estudiar muchas huellas de fósiles que los edmontosaurio y sus familiares caminaban en 2 patas la mayor parte del tiempo. Los miembros más grandes